que ninguna persona en el pueblo judío podía ofrecer dones y sacrificios si no era sacerdote, porque era único y exclusivo para el sacerdote. O que me digan si es verdad o mentira. Entonces nadie puede refutarlo. Eso lo tenía que hacer solo el sacerdote, y para eso estaba constituido el sacerdote. Representaba a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios, ofreciendo dones, los dones de los hombres ante Dios, y ofreciendo sacrificios a Dios por el perdón de los pecados de los hombres. El puente que ofrece a Dios dones, ofrendas, cosas de los hombres a Dios, y los sacrificios para el perdón de los pecados por el bien de los hombres, y atrae la misericordia de Dios. Eso es lo propio. Ahora, lo que usted y yo tenemos que buscar es cuando Jesucristo, pero no solamente eso, dones y sacrificios, ¿para qué? Las dos cosas se ofrecían para una misión. Tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí está. Por los pecados. Para el perdón de los pecados. Ese era el trabajo del sacerdote. O sea que Dios quería perdonar los pecados del pueblo, pero por medio del sacerdote, que ofrecía dones y ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados. Eso es propio del sacerdote, como lo dice en Levítico capítulo 16, versículo 32. Era propio del sacerdote, el que ha sido consagrado, de ofrecer eso, propio de él. Levítico 16, 32. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crea. Estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, para mostrarles a los católicos, mostrarles a los protestantes por qué existen los sacerdotes en la Iglesia Católica. Hará la expiación. ¿Quién hará la expiación? La expiación era el sacrificio que se ofrecía a Dios, la sangre de un animal en expiación para el perdón de los pecados, propio del sacerdote. ¿O de quién? Vamos a ver, ¿de quién era la tarea? Porque dice, hará la expiación. Vamos a ver si lo podía hacer cualquier persona o era propio del sacerdote. ¿Hará la expiación? ¿Otra vez? Hará la expiación el sacerdote. Ahí está. Hará la expiación el sacerdote, porque él es el que ha sido colocado ante los hombres para representarlos en lo que a Dios se refiere. Y ha sido constituido por Dios sacerdote en favor de los hombres. Por eso se llama sacerdote, el puente, el intermediario entre Dios y los hombres. Dale. Que fuere ungido y consagrado. El sacerdote que fuere ungido y fuere consagrado. Hoy estoy celebrando los 23 años cuando me ungieron, cuando me consagraron. Si ustedes nunca han ido a una ordenación sacerdotal, en marzo, si Dios quiere, habrá una ordenación sacerdotal aquí en la Florida, donde ustedes van a ver que ese sacerdote va a ser ungido y va a ser consagrado, porque solo el sacerdote ungido y consagrado puede hacer la expiación. Solamente el sacerdote puede hacer la expiación, pero solamente el sacerdote puede ofrecer el pan de Dios, la ofrenda. Levítico capítulo 21, versículo en la Reina Valera, versículo 7b, y en la Biblia Católica en el 8. Pero vamos a leerlo desde el 7, Levítico 21, 7. Solo el sacerdote es el que ofrece la ofrenda a Dios, pero también el pan de Dios a los hombres. Escuchemos cómo es el sacerdote el encargado de presentar el pan de Dios.
Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Aquí está. ¿Cuál es la función del sacerdote? Pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Cuál es la función propia del sacerdote? Pues el pan de tu Dios ofrece. Es el que ofrece el pan de Dios. La ofrenda, que se llama la ofrenda de comunión, donde se ofrecía el pan de Dios, solo lo podría hacer el sacerdote. Y el sacrificio de expiación solo lo podría hacer el sacerdote. Sigue, otra vez y sigue. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. Aquí entonces la Biblia presenta que el sacerdote, al presentar el pan de Dios, la ofrenda que es agradable a Dios, ustedes y yo tenemos que tenerlo por santo. No es un santo, pero ustedes lo tendrán por santo porque tiene una misión: ofrecer el pan de tu Dios. Lo santificarás porque fue Dios quien lo llamó, es Dios quien le dio ese encargo y Él trabaja con lo sagrado, con lo santo. Entonces lo tendrás por santo. No dice el sacerdote es un hombre que no peca, es un santo. No, dice es un pecador, pero tú lo tendrás por santo, porque ofrece la salvación tuya, la expiación de los pecados y el pan de tu Dios, la ofrenda y el sacrificio. Es aquel que está en favor de los hombres. No viene a hacerte daño, viene a hacerte bien, porque cuando necesitas reconciliarte con Dios, ahí está el sacerdote. Porque cuando necesitas el perdón de tu Dios, ahí está el sacerdote. Porque cuando necesitas el pan de tu Dios y ofrecerle a Dios sus ofrendas, ahí está el sacerdote. Esa es la tarea, es el encargo que Jesucristo le dio a los sacerdotes. Y como Jesucristo le dio ese encargo, pues entonces se llama sacerdote, porque Jesucristo sabía cuál era la tarea del sacerdote. Y él, como bien judío, sabía ese era el encargo. Y él eligió a los apóstoles y le dio esa tarea específica a ellos. Y ellos ejercieron esa tarea que Jesucristo les dejó de ser sacerdote. Los protestantes entonces dicen: pero es que en la Biblia no consigo la palabra sacerdote en el Nuevo Testamento, que Jesucristo le dijo: yo te hago sacerdote. Eso es verdad. Pero pregunto, ¿le importa la palabra o le importa la tarea que Jesucristo le dio a los apóstoles de ofrecer el único sacrificio que tiene poder para salvar a la humanidad? La ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿No se dan cuenta que en el Nuevo Testamento se elimina el culto del antiguo, los sacrificios del antiguo, y se establece el culto del nuevo? Eso está en Hebreos capítulo 10, del versículo 8 en adelante. Va a decir el escritor sagrado: los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, todo del Antiguo Testamento que hacían los sacerdotes, eso fue eliminado y se estableció algo nuevo, el del cuerpo y la sangre de Cristo. Él mismo lo estableció. Y si Él mismo lo estableció, entonces quiere decir que en el Nuevo Testamento ustedes y yo no debemos vivir de lo que decía el Antiguo Testamento simplemente porque eso era la antigua alianza. Ahora tenemos una nueva alianza donde Jesucristo, en vez de un macho cabrío o simplemente panes sin levadura,
Jesucristo ofrece su cuerpo y su sangre y ofrece también pan sin levadura, pero diciendo que ese pan es su cuerpo. Escuchamos como dice Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10, con detenimiento, para que ustedes vean el Antiguo Testamento, cómo pasa a un lado y cómo Cristo establece el nuevo culto en el Nuevo Testamento. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Eso era lo que ofrecía el sacerdote. Ese era el trabajo del sacerdote. Pero dice, eso ya no lo quisiste. Ni te agradaron. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso era según la ley en el Antiguo Testamento. Ahora vean ustedes cómo Jesucristo viene a decir que elimina una cosa, pero establece otra. No elimina el sacerdocio y lo deja sin efecto, ya no más. No queremos más sacerdotes, no. Elimina los sacrificios, elimina el sacerdocio, pero establece algo nuevo. Pongan cuidado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vean la palabra que viene. Quita lo primero. Quita lo primero, que se refiere al Antiguo Testamento, a la antigua alianza. Y ahora vean la palabra clave. Para establecer. Esta es la palabra clave. Quita lo primero. Para establecer. Establecer significa para que de ahora en adelante hagan esto. Yo lo establezco. No existía. Yo lo dejo. Yo lo inauguro. Yo lo establezco. Lo establezco, lo mando. Yo lo dejo. Tienen que hacerlo por orden mía. Establece. ¿Cómo es? Quita lo primero. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Y qué es lo último? El escritor sagrado lo explica por si queda alguna duda. Ya está establecido en el Nuevo Testamento esto último. ¿Qué es lo último? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del... Mediante la ofrenda, ¿se acuerda que el sacerdote es el que ofrece ofrendas y sacrificios? Entonces, en esto último, otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda